Hola, esta historia no es mía, es de Cruel Ruin. Si queréis apoyar al autor solo tenéis que apoyarlo en su página de fanficción que está en la descripción. Lo que queda. Capítulo 4. ¿Es esto todo lo que queda? Naruto lanzó una mirada sobre el edificio destruido. En algún momento, este había sido un monasterio. Sin embargo, uno no podría decirlo. El lugar estaba más que destruido. Los arcos que conducían a la cima de la colina eran de cenizas, los edificios de madera donde vivían y se reunían los monjes eran muy parecidos. En cuanto a los monjes, no se encontraban en ninguna parte. Sí, esto es todo lo que dejaron. Naruto respondió solemnemente a su improbable compañero. ¿Estos paganos impíos, a qué bajos no se rebajarán? San Wukong, el rey mono, preguntó detrás de él. Naruto no tenía una respuesta para darle. Me sorprendió que me pidieras ayuda, ahora entiendo por qué, respondió Naruto, volteando sobre una porción caída de una pared humeante. Quien hizo esto fue cualquier cosa menos débil. Wukong asintió con la cabeza. Los monjes aquí estaban entrenados para la batalla. Cada uno era al menos lo suficientemente fuerte como para tomar un ser de clase media, tal vez incluso un ángel de 4 alas. Él declaró solemnemente. ¿Pelearon? Eso es seguro, respondió Naruto, marcando algunos rasguños en el suelo. No hay energía oculta familiar aquí, al menos no ángeles o demonios. Tampoco budas. No, hijo. Esto fue hecho por humanos. Wukong confirmó, rompiendo su pipa de confianza y sentándose en una roca ennegrecida. Portadores de equipo sagrado por el aspecto de las cosas. Tampoco los débiles. Probablemente haya alguien que pueda usar magia de teletransportación de clase alta. Comentó Naruto, obteniendo una ceja levantada de Wukong. Los monjes no fueron asesinados. Apenas hay sangre en el suelo. No se encontraron cuerpos. Fueron secuestrados. Naruto habló, moviéndose alrededor del área destruida. El grupo enemigo era de 5 personas como máximo, pero eran hábiles, muy hábiles. Wukong asintió con la cabeza. Supuse tanto, habló mientras encendía su pipa y le daba una profunda bocanada. El olor a tabaco se mezcló con el olor a madera humeante mientras continuaba. Es la Brigada Caos nuevamente. Son el único grupo que es lo suficientemente fuerte y emplea humanos. Sorprendido, tu mente no se dirigió a nosotros exorcistas. Somos humanos también, ¿sabes? Naruto disparó de vuelta. Wukong esbozó una sonrisa ante eso. Los exorcistas lo habrían hecho mucho más limpio, esto apesta a ineptitud. Pueden ser fuertes, pero no son tan efectivos. Wukong respondió. Además, ¿qué harías con 2 docenas de monjes? Naruto se encogió de hombros. ¿Para qué querría la Brigada Caos monjes? Wukong suspiró, liberando otra nube de humo. Bueno, son conocidos por el secuestro de personas. Usuarios de equipo sagrado, demonios callejeros, civiles normales, lo que sea. Tomó otra bocanada de su pipa, permitiendo que sus palabras se hundieran. Probablemente tienen magos de alguna habilidad en sus filas, tal vez están tratando de crear un ejército controlado mentalmente. Naruto gruñó. No puede ser un ejército demasiado grande, de lo contrario la iglesia habría oído hablar de él. Wukong se encogió de hombros. Diablos si lo sé. Son terroristas, la mitad de la mierda que hacen no tiene sentido. Naruto contempló las palabras de Wukong por un segundo antes de llegar a su propia conclusión. Eso no puede ser. Estos ataques no fueron espectáculos, por así decirlo. Esto no fue una demostración, de lo contrario habría cadáveres. Se escaparon antes de que pudieras llegar hasta aquí, por lo que no tienen la confianza para salir a la intemperie. Él suspiró. Este fue un ataque preparatorio. Están construyendo algo grande. ¿Quieres detenerlo, no? Wukong preguntó. ¿Tú no? Naruto disparó al instante. Wukong sacudió la cabeza. La política entre las potencias es demasiado restrictiva para mí como para llorar en busca de estas mierdas terroristas. No sé para quién están trabajando o para quién tienen en su arsenal. Sin embargo, sé una cosa. Naruto levantó una ceja. ¿Qué sería eso? Wukong entrecerró los ojos. Hay una presencia persistente en este campo de batalla que me es muy familiar. Sientes que también es divinidad, ¿no? Naruto asintió con la cabeza. Era una presencia santa definida, los restos de algo usado en la batalla que tuvo lugar en el monasterio. Esa, niño, es la presencia de los Longinus. La lanza que atravesó el costado del Hijo de Dios. Wukong respondió, y Naruto se estremeció. ¿Un arma tan poderosa está en manos del enemigo? Necesito alertar a Metatron. Naruto habló mientras convocaba a Estrada. Gracias por la información, Wukong.
No hay problema, chico. Mientras más personas sepan de estos tontos, más difícil será para ellos salirse con este tipo de horror. Wukong respondió cuando Naruto creó un desgarro en el aire con su espada y saltó. Dejado solo en los restos del monasterio, Wukong se permitió una pequeña risa. Está preocupado por el Longinus, a pesar de que tiene esa cosa en su alma, comentó Wukong para sí mismo, finalmente levantándose de la roca. Deberían ser sus enemigos los que están preocupados, aunque parece no tener idea de su verdadero potencial. ¿Dices que el dueño del True Longinus sirve a la Brigada Caos? Metatron habló, sus cejas metálicas se fruncieron preocupadas. Naruto asintió con la cabeza. Eso es, noticias preocupantes. Michael terminó por su hermano, masajeándose la frente como si estuviera amamantando una migraña. Este tipo de noticias es lo último que uno quiere escuchar en la mañana. Entre la situación en Kuo y esto, no sé qué es peor. Eso llamó la atención de Naruto. Kuo en Japón era un semillero para los demonios. Las noticias de la ciudad eran escasas, y lo poco que llegó a la iglesia fue siempre conocimiento de segunda mano. ¿Qué pasó en Kuo? Preguntó Naruto. Michael suspiró. ¿Recuerdas las espadas sagradas que fueron robadas de la iglesia unos días antes de que te fueras en tu misión? Preguntó. Naruto asintió con la cabeza. ¿No se suponía que Griselda debía ir a buscarlos? Preguntó, obteniendo un asentimiento de Metatron como respuesta. Ese era originalmente un plan, pero surgió una complicación con la gran desaparición del clero en Sudáfrica. Ella está en una misión allí para localizarlos y recuperarlos. Metatron habló. Fue una misión solicitada por el Papa. Se fue antes de que pudiéramos delegarle nuestra misión. Naruto grunó. Como siempre, el clero jode las cosas para satisfacer sus propias necesidades. Les das demasiada autoridad sobre los exorcistas. Michael se rió entre dientes. Sabes que no podemos cambiar nuestra naturaleza, Naruto. El Señor nos creó para mirarlos, no para mandarlos. Naruto levantó una ceja ante eso. Sus labios se abrieron en una sonrisa irónica. ¿En serio ahora? Me aseguraré de mencionarlo cuando trates de ordenarme que vaya a esas largas y aburridas misiones de vigilancia. Michael se rió de eso. Bueno, tan cierto como eso, tenemos la libertad de reprenderles un poco cuando se equivocan en el camino de Dios. Naruto lo miró con leve curiosidad. Ellos también jodieron algo más, ¿no? Metatron respondió esta vez. Bueno, lo tomaron en sus propias manos para enviar a 2 exorcistas de su elección a ir a buscar las espadas. Naruto se encogió de hombros. Bueno, tienen muchas opciones, ¿no? ¿A quién enviaron? ¿Vasco? ¿Alguno de mis lindos subordinados? Hubo un silencio que se hizo cargo, un silencio que hizo que Naruto se diera cuenta de que el clero había jodido mucho más duro que eso. Enviaron a Shinobi e Irina, con un fragmento de Excalibur a nombre de cada uno. Michael respondió. Naruto guardó silencio por un momento. Entonces, ¿estás tratando de decirme que el clero simplemente se saltó a unos cientos de exorcistas altamente entrenados a favor de enviar 2 cuernos verdes a la batalla? Además, armaron a dichos cuernos verdes con algunas de las armas más grandes que existen. No como lo diría, pero en esencia sí. Metatron respondió. Bueno, entonces, ¿qué pasó? No pueden estar muertos o en problemas. La marca en mi mano me advertiría si lo estuvieran. Dijo Naruto, frunciendo el ceño. Entonces, ¿con qué complicaciones se encontraron las chicas? Metatron tarareó. 2 días después de que llegaron a Kuo, las espadas ya habían sido destruidas. El ladrón era Kokabiel, antiguo miembro de los Grigori. Él y sus cómplices humanos fueron asesinados. Los demonios de la ciudad los derribaron, ¿eh? Déjenme adivinar, no quieren devolver los fragmentos. Naruto supuso, solo para obtener una sacudida de la cabeza de Metatron. Los demonios de la ciudad se han retirado. Creo que lo que ocurrió entre Kokabiel y su adversario los hizo huir al inframundo. Respondió, confundiendo aún más a Naruto. Espera, ¿quién es este adversario? Naruto finalmente hizo la pregunta del $1.000.000. Su nombre es Issei Oudou. El soldador humano del Longinus Boosted Gear. Metatron terminó y Naruto abrió mucho los ojos. El emperador dragón carmesí. Habló. Eso hace que esto sea mucho más complicado. Michael asintió con la cabeza. Eso es. Esto es una cuestión de humanos, y ni los demonios ni nosotros los ángeles podemos entrometernos más sin una reacción política. Naruto levantó una ceja. ¿Los demonios no trataron de convertirlo? Lo intentaron, pero él no lo quiso. Un grupo de caídos ya había intentado su vida antes de que alguien intentara convertirlo.
Era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que si hubiera muerto, no tendría la oportunidad para rechazarlos. Metatron habló con un tono de desdén. Atrapado en sus trucos, ¿verdad? Debe ser un chico inteligente. Naruto concluyó. Ese es el consenso general. Michael intervino. Aún así, actualmente está en posesión de 3 artefactos sagrados que pertenecen a la iglesia. Como tal, estamos en nuestro derecho de enviar a alguien para tratar con él. ¿3 artefactos? Preguntó Naruto. Hasta donde él sabía, solo 2 espadas habían sido tomadas de la iglesia. El despliegue de Shinobi e Irina no es la única forma en que el clero se equivocó. Metatron habló. Hace unas semanas, una iglesia italiana excomulgó a una doncella santa porque sanó a un demonio. Para cuando llegamos a un veredicto sobre su destino, el clero ya la había enviado a Kuo por razones desconocidas. Naruto guardó silencio. ¿Esta doncella sagrada sería Asia Argento, por casualidad? Me temo que sí. El ambiente en la habitación de repente se volvió pesado. Incluso los arcángeles, creaciones perfectas de Dios, no se libraron de los sentimientos de temor que emanaban del indignado Naruto. ¿Dónde están estos miembros del clero? Era una pregunta simple, pero Metatron tuvo que reunir el coraje suficiente para responderla primero. Desaparecieron pocas horas después de su excomunión. Envié a algunos miembros de los asesinos de la iglesia a buscarla. Naruto fijó su mirada en la de Metatron. Bien. Serán perseguidos y morirán. Levantó un brazo y Estrada apareció en un estallido de luz. En cuanto a mí, voy a cazar un dragón. Siguió un movimiento de su espada, y se fue, dejando atrás a los 2 ángeles. Su ira es más aterradora de lo que recuerdo. Michael habló, tratando de sacudirse los sentimientos de fatalidad que Naruto le había dejado. Metatron suspiró. Asia es alguien que le importa. La ve como tú, un alma amable. Para que alguien intente contaminar a uno tan puro, Naruto no lo tomaría tan bien. Lo sé muy bien ahora, hermano. Michael respondió. Espero que el emperador Carmesí escuche una palabra antes de que Naruto lo destruya a él y a Kuo. No seas tonto, hermano. Naruto nunca causaría daños colaterales. Metatron habló. Y Seiyuu, por otro lado, no puedo garantizar su seguridad. Naruto esperaba más de Kuo. No solo era la guarida de un dragón, sino también la granja de 2 prominentes familias de demonios. Estaba tan cerca del Vaticano como los demonios podían salir del inframundo y, sin embargo, parecía tan mundano. Lo poco que Naruto había aprendido de los dragones era que les gustaba vivir vidas lujosas, y que el oro y las gemas más codiciados. En cuanto al exceso de demonios, tenía experiencia de primera mano. La otra cosa que Naruto había aprendido era nunca meterse con un dragón a menos que fuera absolutamente necesario. Por supuesto, Naruto siendo Naruto, tomó eso como más una guía que una regla firme. Lamentablemente, en su año de servicio en la iglesia, nunca se había encontrado con uno. Ahora que finalmente se encontraría con uno, no sería en términos amigables. Miró a su alrededor. La gente de Kuo estaba haciendo negocios. Camino a casa por la noche. Los asalariados se mudaban a bares, listos para pasar sus fines de semana bebiendo en exceso la semana libre. Por supuesto, este era un lugar normal, excepto por las distintas firmas del diablo que se dirigían hacia él. Bueno, me dijeron que las familias de Kuo no estaban presentes para tratar con el emperador dragón carmesí. Supongo que era una mentira. Naruto murmuró para sí mismo cuando un adolescente con el pelo rubio corto y sucio se le acercaba. Podía sentir a los otros demonios, cada uno observándolo desde un punto de vista bien cubierto. Quienquiera que fuera su rey conocía la estrategia básica de combate. Impresionante. No esperábamos ningún miembro del clero en Kuo. El niño habló con Naruto, quien puso una sonrisa amistosa. No te importará venir con nosotros, ¿verdad? Naruto mantuvo la sonrisa, a pesar de que estaba molesto por el diablo distante. Bueno, cuando estés en territorio del diablo, sigue lo que hacen. Confirmando su conformidad, el chico se relajó un poco. Luego le lanzó a Naruto una débil sonrisa. Sí, gracias. De todos modos, mi rey quiere conocerte. Supongo que estás aquí por un cierto problema de dragón. Naruto asintió con la cabeza. Sí, lo estoy. Tenía la impresión de que solo hay un dragón en Kuo. El chico se estremeció ante eso. Era fácil deducir que el niño tenía un equipo sagrado de tipo dragón. Conocía a algunos miembros de los exorcistas que tenían engranajes sagrados más poderosos impulsados por dragones. Este chico se sintió similar, pero mucho más fuerte al mismo tiempo. Sí. Solo hay un dragón problemático. No soy él.
El niño habló mientras comenzaba a caminar. Entró en un callejón y apareció un círculo de teletransportación debajo de sus pies. Señales de energía similares se encendieron en los puntos estratégicos a su alrededor. Sus observadores habían considerado que Naruto no era una amenaza. Amablemente entra en el círculo. ¿Estás familiarizado con la magia de teletransportación, no? Preguntó el chico, y Naruto asintió. Algunos pueden decir que soy un experto en el campo. Naruto respondió mientras entraba en el círculo. El chico chasqueó los dedos y desaparecieron en un destello de luz. Cuando sus familiares le advirtieron que un exorcista había entrado en Kuo, Sona no esperaba a otro adolescente. Había regresado de otro de los arruinados viajes de entrenamiento de Rías hace 2 días, solo para enterarse de que en su ausencia, el pervertido de la escuela local había despertado el poder de un Longinus, sobrevivió a un atentado contra su vida, destruyó un bajo último clase caída y de alguna manera declaró una buena parte de su ciudad su territorio. Todo mientras se es humano, o marginalmente humano. Se había puesto en contacto con su hermana y sus padres para que la guiaran, pero había recibido una ética general de despido. Le tomó unos minutos darse cuenta de por qué. Issei Udo era un ser humano, y aunque Kuo era propiedad de los demonios, tomar medidas contra los humanos que vivían allí podría dar razones a otras facciones para mudarse. La facción sintoísta, entre muchas otras, no lo toleraría. Esperaban un exorcista. Teniendo en cuenta que la iglesia tenía algunos fragmentos de Excalibur para recuperar. Los 2 primeros eran básicamente rehenes ahora, y este nuevo, no parecía mucho. Soy Sona de la familia Citri. Se presentó al chico rubio que no podía ser más que unos años mayor que ella. No eres Dulio Gesualdo. El chico negó con la cabeza. No, aunque parezcamos similares, debo admitirlo. Habló, inclinándose hacia adelante con una sonrisa amable en su rostro. Sona había conocido fuertes exorcistas en su vida. Su hermana era un satanás, y su dominio eran los asuntos externos. Muchos exorcistas habían visitado su dominio en el mundo humano. Sona había visto, de niño, incluso al venerado Vasco Estrada. Los hombres de poder tenían un cierto aura a su alrededor, como una amenaza pasiva. No había nada de eso alrededor de esta persona, incluso en comparación con sus propios miembros de la nobleza. Sin ofender, pero no sé tu nombre, incluso esa insignia que usas no me es familiar. Sona habló. Ella se dio cuenta de que su insignia significaba algún tipo de posición de poder. Estaba bien formado, pero no como Vasco, o incluso Saira Org, que había entrenado sus cuerpos hasta el límite absoluto. Parecía ser un tipo de diplomático, considerando todas las cosas. No importa. El clero me envió aquí para cerrar algunos asuntos pendientes. El chico habló, agitando una mano. En cuanto a mi nombre, soy Naruto Uzumaki. No te molestes en recordarlo, no vale la pena el esfuerzo. Eso fue extraño por decirlo menos. Naruto no tenía la arrogancia asociada con la mayoría de los clérigos en una posición de poder, y tampoco tenía el aura de un guerrero experimentado. Esto trajo una simple pregunta. ¿Por qué lo envió la iglesia? ¿Podrías contarme la situación aquí? Preguntó. Teniendo en cuenta que tu nobleza me interceptó, diría que te gusta tener el control. ¿Ya intentaste tratar con él, no? Sona levantó una ceja. No extrañaba cómo Naruto mencionaba su nobleza, y no solo a Sagi. Aún así, no fue suficiente para confirmar si realmente sabía que Sona le había asignado toda su nobleza para vigilarlo, por si las cosas se agriaban. Uno nunca podría ser demasiado cuidadoso con la iglesia. Teniendo en cuenta el hecho de que la ciudad sigue en pie, supongo que tomaste la ruta diplomática. Naruto continuó, aplaudiendo. Entonces, ¿vas a seguir mirándome o contarme la situación? Sona fulminó con la mirada a Naruto. Primero tengo que confirmar tu lealtad. Recientemente hemos tenido problemas con los exorcistas, así que entiendes mi sospecha. Naruto suspiró, luego se quitó el guante de su mano derecha. Cuando el guante se deslizó sobre el dorso de su palma, una insignia muy familiar se dio a conocer. El libro, bifurcado por la lanza. Ese es el sello del Lord Metatron. Habló con voz tranquila y serena. Y él consideró oportuno enviarme personalmente para recoger lo que es legítimamente nuestro. Por lo tanto, le sugiero que comience a hablar. Las cosas han estropeado lo suficiente en su territorio, y ninguno de nosotros quiere un incidente diplomático. Sona tragó saliva. Metatron fue uno de los ángeles más grandes del panteón celestial. También fue el ángel más reservado. Para él delegar personalmente una misión tan importante para su subordinado significaba que había más de Naruto de lo que parecía.
Además, le quitó cualquier sospecha que tenía. Hablamos con él cuando regresé, me dimos lo poderoso que se había vuelto. Sona respiró hondo antes de continuar. Literalmente murió 2 veces. La única razón por la que sobrevivió fue porque entregó partes de su cuerpo a Drake. Drake es el nombre del emperador carmesí. Ella habló, notando la confusión en la cara de Naruto. Le ha entregado la mitad de su cuerpo al dragón, por lo que puede usar una parte considerable del poder del dragón. Afortunadamente, todavía no ha obtenido balance breaker. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Naruto. Sona se encogió de hombros. Issei es una persona simple. Nos lo dijo cuando le preguntamos. Naruto levantó una ceja con sospecha, pero decidió no hablar. Sona continuó. Sabemos que dio los fragmentos de Excalibur a los exorcistas enviados antes que usted, también sabemos que los está protegiendo. Entonces, si tuviera que preguntarle amablemente, ¿simplemente los dejaría ir? Preguntó Naruto con una sonrisa burlona. Una vez más, Sona tuvo que luchar contra el impulso de responder. Eso es poco probable. Aparentemente conoce bien a uno de los exorcistas, y Kokabiel la hirió gravemente. Supongo que fue cuando le entregó tanto de su cuerpo a Drake. Ella habló. Si la doncella santa no estuviera cerca, no estoy seguro de que su amigo hubiera sobrevivido. Naruto asintió con la cabeza. Entonces, considerando que Kokabiel estaba acompañado por una división deshonesta de exorcistas, no nos ve favorablemente. Eso lo pondría a la ligera. Sona declaró, cerrando sus dedos. Su amigo fue emboscado por los exorcistas. Desde entonces, ha tratado con cualquier exorcista desafortunado como para encontrarse con él con prejuicios extremos. Naruto grunó. Bueno, parece que mi trabajo está hecho para mí. ¿Dónde puedo encontrarlo? Sona guardó silencio por un segundo. Incluso sin balance breaker, Issei tiene el equipo impulsado. Sin ofender, pero es de clase ultimate basada únicamente en su poder bruto. A todos los efectos, 3 potenciadores pueden colocarlo en la clase media superior. Naruto le dio una sonrisa. ¿Dudas de que pueda enfrentarlo, verdad? Sona asintió con la cabeza. La sonrisa de Naruto creció. Solo apúntame en su dirección. Si todo va bien, ya no tendrás un problema de dragón en Kuo. Si las cosas van mal, aún tienes negación plausible. Es una situación de ganar-ganar. Sona sostuvo su mirada por un segundo. Para alguien dispuesto a marchar hacia las fauces de la muerte, había una sorprendente falta de miedo en el rostro de Naruto. Finalmente, ella se decidió. La residencia Youdo se encuentra en la zona sur de la ciudad. No puedes perderte su firma de poder, es bastante descontrolada, incluso con la tela rúnica que tengo. Naruto asintió con la cabeza. Gracias, Lady Citri. Se levantó de su silla y caminó hacia la puerta de la sala del consejo estudiantil. Además, ¿te gustaría un par de palabras de consejo? Sona decidió complacer al hombre. Vamos, dime. Realmente no deberías juzgar los libros por sus portadas. En el momento en que dijo esas palabras, desapareció. No había magia involucrada, nada de lo que ella supiera. El chico estaba simplemente, desaparecido. Sona se acomodó en su silla y le indicó a su reina. Tsubaki se acercó a ella y le hizo una reverencia. ¿Qué puedo hacer por ti, Kaichou? Ella preguntó. Consígueme todos y cada uno de los libros que tenemos sobre órdenes de la iglesia. Cuanto más viejo, mejor. Ella habló, y Tsubaki le dirigió una mirada burlona. La insignia de Naruto significaba algo, quiero saber exactamente qué es. Sona tenía razón sobre la firma de poder de Issei. Fue bastante algo. Podía sentirlo en el momento en que ingresó al distrito de viviendas en el lado sur de la ciudad. Era salvaje, sin restricciones. Había una cualidad primordial que decía mucho sobre qué tipo de pelea podía esperar Naruto. La firma llevó a Naruto a una casa de buen tamaño. Además del propio Issei, Naruto también podía sentir múltiples fuentes de energía sagrada y las firmas familiares de sus compañeros exorcistas y de Asia. Pelear contra Issei aquí estaba fuera de discusión. El distrito de viviendas estaba mal equipado para recibir el tipo de castigo que un dragón podría impartir. Asesinar a Issei tampoco era una opción. El niño no había hecho nada para justificar su muerte. Por otro lado, él solo eliminó una orden de la iglesia en el exilio que fue designada para asesinato. También había matado a Kokabiel, el Grigori que se había atrevido a robar las propiedades de la iglesia. ¿Por qué Kokabiel lo había hecho? Naruto no tenía idea. A sus ojos, Issei solo necesitaba que le enseñaran una lección.
Claro, el niño era de clase baja máxima, que era mucho más alta que los demonios de clase alta en la nobleza de Sona, pero todavía era bastante bajo en el orden jerárquico. Necesitaba que se lo recordaran. Naruto se paró encima de la casa frente a la de Issei y encendió una intención asesina. Sintió que la energía de Issei se agitaba, y sabía que el chico había recibido el mensaje. Unos segundos después, la puerta de la casa se abrió y Naruto vio por primera vez al emperador carmesí. Un chico japonés de pelo castaño y soso. Claro, llevaba vendas debajo de la camisa que cubrían desde el cuello hasta los dedos, pero esas eran solo las ropas rúnicas para ocultar su verdadera forma. Su transformación tenía que ser bastante extensa si se necesitaba tanta tela rúnica para cubrirla. ¿Eres un exorcista, no? Issei preguntó con veneno en su voz. Incluso con lo serio que era su tono, Naruto tuvo que tratar activamente de contener su risa. Bueno, realmente soy un asesino. Aunque sí trabajo para la iglesia. Naruto habló con una sonrisa amable en su rostro. Era una sonrisa que Issei no quería corresponder en lo más mínimo. Vete ahora. No entregaré a las chicas a los mismos hombres que intentaron matarlas. Issei preguntó, cerrando la puerta detrás de él y dejando escapar más energía. ¿Oh? Entonces las chicas decidieron no volver, ¿verdad? Preguntó Naruto, haciendo que Issei se estremeciera. ¿O te levantaste y decidiste por ellos, Buko? Issei seguía mirando dagas a Naruto. Es por su propio bien. Toda la iglesia lo haría enviarlos a la muerte de nuevo. Naruto se echó a reír. ¿Qué quieres que hagan? ¿Defecto a los demonios? Escuché que eran dueños de este lugar antes de que decidieras que era un inmueble gratis. Issei sacudió la cabeza. Los demonios son igual de malos. Criaturas mentirosas e intrigantes que incluso te dejarán morir para que no puedas rechazarlas. Naruto se encogió de hombros. No sé, Issei. ¿No es el hecho de que todavía pareces un humano acreditado a un demonio? Issei grunó. Kaichou siempre será Kaichou primero, un demonio segundo. Ella siempre quiere lo mejor para sus compañeros. Incluso si tienen uno de los dragones más fuertes que jamás haya existido en su alma. Preguntó Naruto, y el ceño de Issei cayó un poco. Especialmente si lo hacen. Ahora, ¿había algún punto para esa pregunta? Naruto asintió con la cabeza. Si los demonios pueden ser una mezcla de cosas buenas y malas, ¿no crees que los exorcistas pueden ser de la misma manera? Issei reanudó su mirada. No me importaría si el sol brillara en sus traseros, las chicas no se irán. Si tengo que protegerlas de ti, que así sea. Termina cuando un guantelete rojo con una corona de esmeralda apareció en su brazo. Naruto suspiró. Bueno, no mentiré y diré que no vi venir esto, pero al menos intentaré disculparme por lo que voy a hacer. Issei levantó una ceja. ¿Y qué sería eso? Esta. Antes de que Issei pudiera reaccionar, Naruto estaba frente a él, sosteniéndolo por el cuello con una mano. En su otra mano estaba Estrada, con la que abrió un portal en el aire. Issei fue arrojado a través de dicho portal y tuvo que luchar para volver a levantarse cuando Naruto entró. El portal se cerró detrás de él, y los vientos áridos del desierto del Sahara golpearon su rostro. No hay nada alrededor por millas. Si bien no amo a los demonios, prefiero que no destruyas su ciudad. Naruto habló mientras veía a Issei levantarse. Issei no perdió el tiempo cuando Naruto sintió que su poder se duplicaba. Aumentar. Con eso, Issei saltó hacia Naruto. Fue un cargo imprudente, pero no ineficaz. Cualquier movimiento con tal velocidad no podría ser ineficaz. Naruto tuvo que Kawalimi para esquivarlo. Estaba bastante seguro de que cualquier exorcista que no sea él, Dulio o Estrada sería destruido por él. Issei quedó momentáneamente confundido por el repentino cambio de posición, pero en el momento en que esa confusión se desvaneció, regresó al sorprendente rango de Naruto. Naruto esquivó sus golpes con cierto esfuerzo. No hubo un patrón para los ataques de Issei, solo hubo un flujo constante de golpes y patadas. El niño no tenía entrenamiento formal. ¿Los dragones incluso necesitan entrenamiento de combate? Naruto estaba a punto de preguntar sobre eso, pero fue detenido cuando el poder de Issei se duplicó nuevamente. Se volvió más rápido, más fuerte y mucho más persistente. Entonces, Naruto respondió en especie. Carne buena apareció en su mano izquierda cuando Naruto esquivó un unificador. Golpeó con el cuchillo e Issei lo esquivó. Todavía estaba abatido por la daga. Justo como Naruto quería. La tela rúnica de Issei comenzó a brillar cuando la magia almacenada en su interior se desvaneció. Una onda de luz azul se originó en el Nick y pasó sobre el cuerpo de Issei, disipando el glamour sobre su cuerpo y revelando una piel en forma de escamas en sus brazos, corriendo hasta su barbilla.
También tenía un parche de escamas en la frente, pero la diferencia más notable eran los anillos limbales rojos que aparecían alrededor de su esclerótica. Eso es lo que sucede cuando sacrificas la mitad de tu cuerpo por tu amiga dragón del alma, ¿eh? Issei fulminó con la mirada a Naruto. Eres fuerte. Drake no entiende cómo. Además, tienes esa espada, y ese cuchillo. Naruto asintió con la cabeza. También tengo mi gran apariencia y mi personalidad ganadora. El ceño de Issei se profundizó. Voy a golpearte. Naruto solo sonrió. Golpear al rubio era una tarea más fácil de decir que realizada. Por un lado, era exasperantemente rápido. Incluso con su cuarto impulso, el rubio lo seguía con mucha facilidad. Issei podría aumentar 3 veces más, pero algo le dijo que su adversario sería aún más rápido. Ese algo era Drake, por supuesto. Te estoy diciendo, Issei, que este no es un oponente al que puedes enfrentarte como eres ahora. Drake era la voz de la razón de Issei, pero también podía ser excesivamente irritante. ¿El dragón no vio que el rubio lo había dejado sin otra opción? Honestamente, Issei, creo que te ha dado la opción de simplemente sentarte y hablar. Ni siquiera está atacando, incluso cuando estás completamente abierto. Claro, ese era el caso, pero ¿qué tan duro podría ser realmente? No tenía presencia. Es un asesino, idiota. Esa es una habilidad que aprendió. Además, algo se aferra a él. Puedes sentirlo también, ¿no? Issei pudo. Era un poder que constantemente se escapaba de la rubia. Sin embargo, no parecía que fuera natural. Casi como la energía de Drake. Excepto que la energía es algo que nunca antes había sentido, ¿o no? No puedo decirlo. Se siente completamente extraño pero familiar, como sé lo que es, pero lo he olvidado. Issei gruñó con esfuerzo mientras aumentaba de nuevo, duplicando su poder. Aún así, la rubia evadió con facilidad, acelerando una vez más para dar cuenta de la mayor velocidad de Issei. Un impulso más en el tanque. Aún así, Issei tenía otra carta de triunfo. Todavía tenía medio cuerpo humano. Si es necesario, podría entregarle más a Drake, aumentar su poder tremendamente en el trato. Sobre eso, Issei. Si me entregas más de tu cuerpo, perderás el control. Eso fue nuevo. Hasta este punto, Issei había sobrevivido dándole a Drake partes de su cuerpo, permitiendo que el dragón canalizara más energía draconiana hacia él. Así fue como mató a esos ángeles caídos, así fue como asesinó a los exorcistas. Así fue como pudo derribar a Cocabiel. Tu cuerpo sigue siendo humano, Issei. Cuanto más draconiano se vuelve, más posibilidades tienes de desentrañar. Confía en mí, no quieres eso. Issei tuvo que estar de acuerdo en que desenmarañar sonaba excesivamente siniestro y le gustaría evitar eso. Se impulsó por última vez, esperando que finalmente le diera la ventaja sobre su oponente. No iba a suceder. Issei, él es demasiado fuerte para enfrentarlo. Si no quieres hablar, tienes que pelear de manera más inteligente. Issei miró a su alrededor, viendo solo las dunas que lo rodeaban. Hasta este punto, nunca había necesitado confiar en tácticas o trucos en las peleas. El poder combinado de Drake y el Boosted-Gear se aseguró de que pudiera vencer a sus oponentes. Tendría que adaptarse, y sabía cómo hacerlo, vagamente. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Drake preguntó mientras reconstruía el plan de Issei de su mente. De nuevo, Issei era igual de escéptico. Su plan dependía de que su oponente fuera humano. Si la rubia tuviera sentidos que rivalizaran con los de una criatura oculta, el plan simplemente fallaría. Aún así, era el único plan que podía elaborar con tan poco tiempo de anticipación. Entonces, fue a por ello. Issei saltó de nuevo a una gran duna, dejando a su oponente confundido muy por debajo de él. El equipo reforzado se transformó en su forma de cañón, y la confusión del rubio se convirtió en precaución. Issei cargó un disparo y disparó contra la rubia, solo para fallar. Disparó un par de veces más en rápida sucesión, fallando cada vez. No importaba, había logrado lo que necesitaba. Cada disparo que aterrizó en el suelo había explotado y había arrojado nubes de arena. La rubia estaba entre esas nubes, probablemente esperando a que se asentaran. Issei todavía podía olerlo, gracias a su cuerpo draconiano mejorado. Vio su oportunidad y aprovechó, tratando de cegar al rubio. Saltó y su puño se conectó con su adversario, cuyo cuerpo desapareció en una nube de humo. Ese fue un plan bastante bueno, Issei. La voz del rubio sonó a su alrededor, y su nariz fue asaltada por las múltiples fuentes del mismo olor. De alguna manera, su oponente lo había rodeado, solo. Lamentablemente para ti, he estado haciendo cosas como esta toda mi vida.
Un puño se conectó con la cara de Issei, enviándolo hacia atrás para encontrarse con una bota que se plantó en la parte baja de su espalda. Issei se volvió con el puño listo para no encontrar nada. El dolor repentinamente se disparó a través de su columna vertebral cuando otro puño se alojó en su cuerpo, y luego otro se alojó en su pecho. Su enemigo podría clonarse a sí mismo. Una serie de ataques más tarde, la arena finalmente se asentó para revelar 3 copias idénticas de la rubia mirando a un Issei herido. Deberías elegir a tus oponentes con más cuidado. Ahora, debo ir a recoger mis alas. Habló cuando esa espada apareció en su mano derecha. Iba a atravesar el aire cuando Issei se puso en pie temblorosamente. Oh, ¿todavía te queda algo de pelea? El adversario de Issei habló, disipando su espada y extendiendo sus brazos. Continúa, toma tu mejor tiro. Advertencia justa, si no pudiste conectarte antes, no vas a conectarte ahora. Tan arrogante como suena, tiene un punto. Hemos perdido, Issei. No, no había perdido. No pudo perder. Este bastardo era un exorcista, como Fredo Valper, o esos jodidos templarios que casi mataron a Irina. Él era parte de la misma iglesia que había exiliado un alma pura como Asia, que la había enviado a Kuo a morir. Él era parte de los mismos exorcistas que habían enviado a 2 chicas jóvenes a morir a un miembro de los Grigori. No, no había forma de que Issei pudiera perder aquí. ¿Quieres probar eso? Preguntó Drake, acero en su voz. Solo la mitad de mis anfitriones lo lograron en su vida, y ninguno lo logró tan rápido después de enterarse de mi existencia. Si fallas, podríamos morir debido a la reacción violenta. Issei lo sabía, esa era la razón por la que aún no había tratado de lograr esa forma. Demasiado riesgo, no es necesario. Ahora, por el otro lado, Issei necesitaba todo el poder que pudiera reunir. Él tuvo que hacerlo. Entonces es así. Da tu mejor tiro. Y así lo hizo Issei. Envió toda su energía a su equipo impulsado. El dolor llegó instantáneamente cuando el equipo sagrado se negó a tomar todo el poder. Más despacio, Issei. Tienes que encontrar el equilibrio, está en el maldito nombre. El tiempo no era un lujo que Issei tenía, así que bombeó cada vez más energía al equipo sagrado. El dolor aumentó, pero Issei sintió que algo comenzaba a ceder. Issei, ¿qué estás tratando de hacer? Drake gritó en su mente, pero Issei no escuchó. Algo estaba cediendo, y el dolor apenas lo dejó despierto lo suficiente como para concentrarse en empujar. Aún así, su método era simple. ¿Por qué encontrar el equilibrio cuando simplemente puedes romper la balanza? Finalmente, cuando la resistencia cedió, la gema de Boosted-Gear comenzó a brillar. El dolor disminuyó cuando Issei sintió que una armadura de placas cubría su cuerpo. No pudo encontrar el equilibrio, por lo que simplemente se abrió paso con fuerza bruta a través de su equipo sagrado. Fue en ese momento que Issei se dio cuenta de por qué este poder se llamaba Balance Breaker. Naruto estaba impresionado. Delante de él estaba Issei, vestido con cota de malla roja. Parecía más un mecha que un hombre, completo con lo que parecían refuerzos montados en los hombros. Sin embargo, lo que realmente lo impresionó fue el aumento monumental de poder de Issei. La clase Ultimate media como mínimo, a la par de lo que Dulio podría lograr con su Balance Breaker. Los engranajes sagrados de la clase Longinus eran realmente otra cosa. No me diste otra opción. La voz temblorosa de Issei sonó desde la armadura. Lo hice. Entrega a mis compañeros y los fragmentos de Excalibur y no tienes que hacer esto. Respondió Naruto, ya sabiendo cuál sería la respuesta. A los ojos de Issei, Naruto era el enemigo. Él fue el que entró en la casa de Issei, tratando de llevarse a las personas que quería proteger. Algo que sus clones ya habían hecho, pero Issei no lo sabía. Esa no es una elección. Issei habló con calma, ampliando su postura. Los refuerzos en su espalda se encendieron, y Naruto se dio cuenta de que Issei era una buena persona. Pero realmente necesitaba esa lección. Naruto estaba dispuesto a proporcionar. Que así sea. Naruto habló mientras la capa de los 6 caminos se formaba a su alrededor. Issei se estremeció visiblemente cuando Naruto dejó de contener su intento de matar. Se recuperó rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Issei ahora sabía que incluso con sus logros recientes, Naruto era un oponente que no podía enfrentar. El daño mental ya estaba hecho. Ahora, era hora de lo físico. Desafiando su miedo, Issei atacó a Naruto. Era inútil, pero era respetable. Se había comprometido con su asalto, y no se retiraría. Encomiable, pero estúpido. Era lo que Naruto habría hecho una vez. ¿Cuándo cambió eso? Tal vez cuando Rías le pasó la mano por el pecho. Era una lección que tenía que aprender, era una lección que Issei algún día aprendería también, pero hoy era clase para un tipo diferente de lección.
Issei, déjame enseñarte esto de la manera difícil. Naruto habló mientras su cuerpo se nublaba a través del cuerpo de carga de Issei. Siempre hay peces más grandes. Un Rasengan se formó en la mano derecha de Naruto y fue conducido a la espalda de Issei, desgarrando su armadura y depositándolo en el suelo. No se detuvo allí mientras el Rasengan seguía moliendo, empujando a Issei más profundamente en el suelo. Sin embargo, incluso cuando su espalda comenzó a desmoronarse, Issei se resistió. Siguió tratando de empujar hacia arriba. Fue una batalla de voluntades, y solo podía terminar de una manera. Naruto envió más chakra a su Rasengan, y se expandió hacia afuera, finalmente aplastando a Issei, tanto en espíritu como en cuerpo. Cuando la nube de polvo levantada por el Rasengan finalmente se asentó, reveló a un Issei herido acostado en un cráter con Naruto parado sobre él. Naruto suspiró antes de levantar a Issei y tirarlo sobre su hombro. Tenía un plan, y si podía ejecutarlo adecuadamente, podría hacer una jugada de poder que haría muy feliz a mucha gente absolutamente furiosa. Solo de pensarlo, su rostro se iluminó con una sonrisa diabólica. Cuando Issei finalmente se despertó sobresaltado. Había un peso al lado de su muslo. Al mirarlo, encontró a Asia durmiendo con la cabeza sobre sus piernas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que de alguna manera estaba de vuelta en casa. Se levantó de la cama, cuidando de no despertar a Asia como lo hizo. Puso su almohada donde estaba su pierna y dejó la cama. Estaba muy enojada conmigo por herirte. Nunca ha estado enojada conmigo. Issei casi cayó de espaldas sobre la cama cuando escuchó la voz de Naruto. Casi convocó a bostezear, pero Drake lo detuvo, quien estaba extrañamente silencioso sobre todo. Tengo que decir que Irina y Zenobia estaban igualmente enojadas. Todavía no me hablan. Entonces, dime, ¿qué pasó? Preguntó Naruto. Issei parecía confundido, ¿qué quieres decir? Naruto suspiró. Sé partes de lo que ocurrió aquí. Algunas de mis superiores me contaron, algunas de estas tres chicas. Quiero tu explicación. Issei frunció el ceño. Ya te conté lo que hizo la puta pelirroja, ¿no? Naruto se encogió de hombros. Quiero detalles. Hasta donde yo sabía, los demonios te habían reclamado. Eres el portador de un Longinus. Todas las casas de demonios de clase alta se tropezarían unas con otras para llegar a ti. ¿Cómo se cagaron? Issei suspiró. Es una larga historia. Tengo tiempo. Respondió Naruto, sentándose en la silla de estudio de Issei. No te preocupes por Asia, tiene un sueño profundo. Tomaría mucho más que una conversación informal para despertarla. Issei asintió con la cabeza. Asia había estado viviendo con él el tiempo suficiente para que él supiera ese fragmento de información. Se acomodó en la cama, sentado a su lado. Entré en contacto con Drake unos días antes de que todo sucediera. Al principio, no estaba dispuesto a creerle a su propia existencia. Me contó cosas sobre lo oculto. Sobre Rayanare, que estaba tratando de acercarse a mí. Y se habló. ¿Rayanare? ¿Quién sería? Intervino Naruto. Una mirada amarga cruzó la cara de Issei. El ángel caído Rayanare tenía la tarea de matarme. Estaba siguiendo las órdenes de Kokabiel, aunque yo no lo sabía en ese entonces. Issei respondió. Naruto levantó una ceja. Déjame adivinar, ella tuvo éxito, ¿no? En cierto modo, sí. Issei suspiró. Me dejó por muerta. Si Drake no me hubiera tomado el brazo, habría muerto en ese momento. Naruto gruñó. Entonces cambió tu cuerpo en algo capaz de canalizar más de su energía, permitiéndote sobrevivir. Issei asintió, luego continuó. Estaba acostada allí, en ese parque, esperando que mis piernas dejaran de sentirme como gelatina, cuando llegó esa perra del diablo. Estaba bastante sorprendida de encontrarme viva y respirando. Estaba a punto de pedirle ayuda cuando se escapó. Drake me contó más tarde sobre su herencia y lo que iba a hacer con mi cadáver. Naruto asintió con la cabeza. Quienquiera que sea, sigue siendo un demonio. Está en su naturaleza ser manipuladores astutos. Issei se burló. Definitivamente es una manipuladora. Entre ella y su reina, había hipnotizado a toda la escuela. Todavía es probablemente la mujer más hermosa y soltera que he visto. Naruto asintió con la cabeza. Una vez conocí a un demonio como ese. Intenté matarme después de mostrarme la hermosa vida que podría haber tenido. Issei se rió entre dientes. Sí, suena como rías. Naruto se congeló frente a él al instante. Issei tardó unos segundos en juntar dos y dos. Ella fue la misma que intentó asesinarte, ¿no? Naruto asintió con la cabeza. Sí. Aunque eso no es algo que quiera discutir más a fondo.
Continúa con tu historia. Issei hizo lo que le pidió. Nunca vi a Rayanare después de ese día. Más tarde esa semana, conocí a Asia. Básicamente, quien la envió aquí estaba coludiendo con un grupo de ángeles caídos y algunos exorcistas exiliados. ¿Querían obligarla a ser su sanadora? Preguntó Naruto e Issei sacudió la cabeza. Peor. Querían extraer su equipo sagrado. Issei levantó una mano para detener a Naruto, quien estaba a punto de intervenir. Era un dispositivo que pertenecía a alguien llamado Azazel. Un tipo divertido, vino a agradecerme por devolvérselo. No estaba tan feliz cuando supo lo que le hice a los caídos. Naruto tragó saliva. El tono frío de Issei fue suficiente para decirle lo que le sucedió a los caídos. De todos modos. Terminó bien. La tutela de Drai y el poder del Boss Ted Gear fueron suficientes para superarlos por completo. Issei se quedó callado por un segundo, pensando las cosas. Los problemas surgieron cuando Kokabiel decidió pasar. Naruto asintió con la cabeza. Por lo que escuché, lo mataste solo. Esa no es una tarea pequeña. Issei se rió. Le di la mitad de mi cuerpo. Sin embargo, no me arrepiento. La alegría se evaporó de su rostro tan rápido como había aparecido. Hirió a Irina. Estaba programado para morir. Naruto asintió con la cabeza. Irina me dijo que era tu amiga de la infancia. Te admira mucho. Luego miró a Asia, que todavía dormía tranquilamente. Los tres lo hacen. Issei no respondió a eso. En una versión corta de lo que sucedió, Kokabiel apareció para matar a Rias y Sona, no encontró a ninguno de ellos aquí. Irina y Shinobi aparecieron y lucharon contra algunos exorcistas. Irina resultó herida cuando Asia los encontró. Cometieron el error de secuestrarlos. Un error de verdad. Tenía que juzgarlos, pero parece que ya lo has hecho en mi lugar. Comentó Naruto. Lo hicieron venir. Nadie lastima a mis amigos y se sale con la suya. Issei respondió. Naruto asintió con la cabeza. Eso es justo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Tengo que retirarlos, tienen deberes que atender, trabajo que hacer, vidas para vivir. Además, algunos ángeles les deben disculpas. Issei cerró sus ojos con los de Naruto. No quiero que regresen a la iglesia si puedo evitarlo. Asia me contó lo que le sucedió a ella, lo que hizo el clero. Irina y Shenobia fueron armados con fragmentos de Excalibur y enviados a luchar contra un oponente que estaba lejos su liga. Así es como debería funcionar. Naruto asintió con la cabeza. Estoy de acuerdo. Los responsables de todo esto están huyendo de nosotros actualmente. Mi propia gente se encargará de que no puedan correr por mucho tiempo. Puedes confiar en mi palabra. ¿De qué sirve tu palabra? Ni siquiera sé quién eres. Issei habló con voz mordaz. ¿Qué tal esto? Yo, Naruto Uzumaki, líder del oficio asesino Rumibra de Sage, te prometo que quien sea responsable de esta farsa estará muerto para el final de la semana, si aún no lo están. Dijo Naruto, y los ojos de Issei se abrieron de sorpresa. ¿Los asesinos de la iglesia son reales? Preguntó, y Naruto asintió, mostrando a Issei su emblema. Sí, y tengo la sensación de que podrías ganar algo uniéndote a nosotros. Naruto habló. Eres poderoso, claro, pero conozco a 3 humanos además de mí que podrían vencerte directamente y 5 más que podrían vencerte con el tiempo. Tienes fuerza pero no habilidad. La habilidad es algo que podemos darte. Continuó Naruto. Además, si quieres asegurarte de que las chicas estén bien, ¿por qué no estar allí para ellas? Issei guardó silencio por un momento. No soy muy cristiano, Naruto. Ni siquiera creía en lo oculto antes, bueno, todo esto sucedió. Naruto se rió. Issei, antes de unirme al exorcista, no sabía nada sobre el cristianismo. Créeme, si eres lo suficientemente poderoso, te acogerán incluso si eres un devoto seguidor de cualquier otra religión. Quiero decir, ¿has oído hablar de la conversión? Issei guardó silencio. ¿Qué pasa con mis estudios? ¿Mis padres? Naruto respondió eso dibujando a Estrada y abriendo un agujero en el Vaticano. No necesitas vivir en el Vaticano. Soy bastante bueno en logística, como puedes adivinar por nuestro pequeño entrenamiento en el desierto del Sahara. Issei permaneció en silencio. ¿Puedo pensarlo? Naruto asintió con la cabeza. Duerme sobre eso. Puedes decirme por la mañana. Recuerda, es solo una opción. Issei asintió con la cabeza. Lo tendré en mente. Naruto sonrió. Haces eso. Además, explicaste por qué te preocupaste por Asia e Irina. ¿Por qué insististe en proteger a Shenobia también? Issei le lanzó a Naruto una sonrisa de éxtasis. Su Opari, es increíble.
Ante la pérdida de una respuesta, Naruto asintió. Eso es justo, buenas noches, Issei. Cuando salió de la habitación de Issei, se preguntó si aún podría retractarse de su oferta. No necesitaba que Griselda se pusiera en su caso por iniciar un pervertido en los exorcistas. Dios sabe que ya tenían suficientes de los del clero. Sona sabía que iba a ser un día largo en el momento en que Naruto había entrado en Kuo, ahora sabía que solo empeoraría. ¿En realidad enviaron a un exorcista? El nervio. Sona hizo una mueca ante la voz aguda de su mejor amiga. Al otro lado de su mesa de trabajo estaba sentada Rias, flanqueada por su nobleza como Sona estaba sola. Issei era un problema para los humanos. La iglesia envió un humano. Lógica simple. Sona respondió, tomando un sorbo de su té. Rias resopló. Yo y mi nobleza aprovechamos nuestro precioso tiempo de entrenamiento para ir a matar a ese molesto ángel caído que se atrevió a matar mi peón que pronto será. Es mi problema, el de nadie más. Sona suspiró. Fuiste sin siquiera confirmar si estaba muerto o no. Ni siquiera me dijiste que nuestro viaje de entrenamiento fue cancelado. Básicamente te aseguraste de que Issei se quedara solo en una ciudad que pronto sería atacada por ángeles caídos. Rias se movió un poco en su asiento. Ese sí, admito que fui un poco apresurado en mis acciones. Sin embargo, saber que Issei fue capaz de derrotar a Kokabiel fue una agradable sorpresa. Sona guardó silencio por un momento. Sabía que si Rias hubiera estado en la ciudad, Kokabiel nunca habría tenido una oportunidad. Desde ese incidente con Zekran Bael, algo había cambiado en su mejor amiga. El hambre de convertirse en la mejor, de proteger a sus amigos. Era casi como si estuviera viviendo su vida según los ideales de otra persona. Cualesquiera que sean, eso la llevó a convertirse en candidata para el demonio más fuerte y joven, junto con su prima Sairaok. Le entregó la mitad de su cuerpo a Drake. Incluso la mitad de un dragón es más fuerte que un Grigori. Sona admitió. Sabes que te odia más allá de lo razonable, ¿verdad? Rias se confundió por un segundo. ¿Qué piensa él? ¿Que quería que muriera? Tartamudeó indignada. Sona le dirigió una mirada plantada, y finalmente cayó en la cuenta de Rias. Espera, ¿entonces él realmente me vio esa noche? Desafortunadamente. Aún así, tengo una manera de mejorar las cosas. Rias habló con una sonrisa en su rostro. Sona tomó otro sorbo de su bebida. Continúa, dime tu estúpido plan. Rias le respondió chasqueando los dedos. Su reina, Akeno, le entregó una urna bastante grande a su maestro. ¿Necesito saber qué hay allí? Preguntó Sona, y la sonrisa de Rias creció. Digamos que esta urna está llena de cenizas. ¿Cuyas cenizas son? Te dejaré adivinar. Rias terminó. Sona fue sinceramente perpleja por su amiga en este punto. Rias, ¿crees sinceramente que una urna llena de restos de ángeles constituye una ofrenda de paz? Rias se encogió de hombros. Es la venganza servida fría. ¿No se suponía que los humanos realmente la disfrutarían? Sona suspiró. Deja eso. Honestamente, solo ve a visitarlo y explícale. Ese exorcista aparentemente se quedó en la residencia de Youdoro anoche. Tal vez él ayude a mediar las cosas, dado que todavía está vivo, con suerte. Rias le devolvió la urna a Akeno. Creo que iré a hacer eso. Vamos chicos, vámonos. Sona observó cómo Rias y su nobleza desaparecían en sus círculos de convocatoria. Finalmente terminó su té. Tal vez no fue la mejor idea enviar a alguien tan testarudo como Rias para manejar una situación tan diplomática. Aún así, no era de su incumbencia. En cambio, su preocupación era el hecho de que ni ella ni su paria podían recordar exactamente quién era el exorcista enviado por la iglesia. Entonces, ¿te has decidido? Issei observó a Naruto cerrar el portal después de dejar pasar a las exorcistas y a Asia. Issei había llegado a decir adiós y ahora debía tomar su decisión. Estaría mintiendo si dijera que no lo pensó. No podía dormir toda la noche, ya que había pasado todo el debate debatiendo los pros y los contras de unirse a los exorcistas. El problema era que no había muchos contras. Naruto le había ofrecido la oportunidad de vivir y estudiar en Italia, incluso le había ofrecido la oportunidad de quedarse en Kuo y seguir estudiando. El segundo no era una opción. No quería vivir en una ciudad que era propiedad y estaba dirigida por demonios. Fue lo mismo para sus padres. Naruto le había ofrecido a Issei una transferencia completa, incluida la familia. Su padre sería despedido de su compañía actual y se le ofrecería un trabajo en Italia. Sería suave, sin dolor. Todo lo contrario de sus interacciones con los demonios. Sin embargo, su mente vagó.
¿Habría alguna diferencia entre unirse a la iglesia o unirse a los demonios? Si se hubiera convertido en un demonio esa noche, ¿las cosas habrían sido diferentes? No sirve de nada vivir en el pasado, niña. La vida es un camino unidireccional, y solo puedes avanzar. También ayudó que Drake había encontrado respeto por Naruto, tanto como guerrero como negociador. Unirse a la iglesia bajo la tutela de Naruto sería un beneficio mutuo para ambos. Sí, lo he hecho. Fue una decisión sorprendentemente simple de tomar. Issei habló. Las decisiones más simples son las más difíciles de tomar. Algún hombre sabio dijo eso. Aunque realmente no puedo relacionarme. Naruto respondió con una sonrisa. Solo actúo con mis puños. Conociéndote, diría que tú también. Issei le dio a Naruto una sonrisa. Sí, es cierto. Aún así, ya sabes mi respuesta. Naruto le devolvió la sonrisa a Issei. Muy bien, haz las maletas. Tus padres no regresan de sus vacaciones hasta la próxima semana, ¿verdad? Una sacudida de la cabeza de Issei le respondió, así que continuó. Bueno, eso facilitará el proceso. Vayamos al Vaticano y lo induzcamos. Issei estaba a punto de decirle a Naruto que tomara asiento y se acomodara cuando el timbre lo interrumpió. Lo conseguiré. Toma asiento. Habló cuando salió de la habitación. El timbre sonó 2 veces más antes de llegar a su puerta. Ustedes los humanos son demasiado impacientes. Fue cuando Issei abrió la puerta que Drake permaneció corregido. Los humanos pueden ser impacientes, pero todavía no tenía nada sobre los reyes de la impaciencia. Demonios. ¿Qué estás haciendo aquí? Issei preguntó con los dientes apretados. Rias no tenía la suficiente humildad como para parecer intimidada. En cambio, ella le dio una sonrisa ganadora. Vine aquí para aclarar algunos conceptos erróneos que Sona me dijo que tenías. Rias habló. Además, me alegra mucho ver que sigues vivo. Issei notó que Rias ya estaba inclinada. Probablemente esperaba que él la dejara entrar a su casa. Sabiendo lo que hizo sobre Naruto, no fue una buena idea. Habla. Hazlo rápido. Ordenó Issei. La sonrisa de Rias vaciló por un segundo, pero volvió con toda su fuerza. Primero. ¿Por qué crees que quería reclutarte a la fuerza? La pregunta de Rias tomó a Issei completamente desprevenido. Él farfulló, tratando de encontrar una respuesta. Finalmente, su mente se encontró con su boca. Tú, me viste morir, no ayudaste. Demonios, ¿por qué estabas allí? Issei preguntó. Rias suspiró en respuesta. Entonces, cuando te estabas muriendo, ¿por qué no te rechacé? De nuevo, Issei se perdió por una respuesta. Antes de que pudiera responder, Rias sacó un trozo de papel ensangrentado y se lo mostró a Issei. Esto debería ser familiar para usted. Se lo dio a usted y a muchos otros, distribuido fuera de la escuela por mi familiar. ¿Tomó uno? ¿Recuerda lo que dijo? Preguntó, e Issei sacudió la cabeza. Ella continuó. Este documento es un pentagrama simplificado. Básicamente, cuando sangró en este papel con su intención de no morir, fui convocado bajo contrato para salvarlo. Bueno, ¿por qué no me investigaste, entonces? Podría haber sido más útil. Rias sacudió la cabeza. Issei, necesito que entiendas que había estado tratando de reunir el coraje para pedirte que te unieras a mi nobleza durante meses. En ese momento cuando me convocaste, todo lo que vi fue a ti, tendido en el suelo con un puño, agujero de tamaño en tu cuerpo. Estaba lívido. Su mirada se endureció. Estaba, y aún estoy, empeñado en hacerte parte de mi nobleza. Ya te consideraba parte de mi familia. Ver a un ángel caído venir a mi territorio y asesinar a mi peón potencial. Bueno, vi rojo. Entonces corriste tras Rayanare, ¿no? Issei Coli preguntó, tratando de ocultar su reacción repulsiva a Rias llamándolo parte de su familia, combinado con las espeluznantes connotaciones de sus otros reclamos. Digamos que ya no está. Luego, volví anoche para descubrir que no solo estabas vivo, sino que ni yo ni Sona estábamos aquí, limpiaste un desastre creado para traernos. Rias continuó, tomando la cara de Issei en sus manos. Tengo que disculparme, pero no tienes idea de cuánto me emociona. Issei apenas pudo reprimir un escalofrío mientras alejaba su rostro. Su ira estaba aumentando. Fue entonces cuando soltó algo de lo que se arrepintió al instante. ¿Así es como conseguiste a Naruto a tu lado antes de matarlo? Rias se congeló al instante, y también Issei cuando se dio cuenta de lo que había dicho. ¿Cómo sabes ese nombre? Rias soltó. Issei se dio cuenta en ese momento de que tenía que terminarlo. Envíela lejos, termine con ella. Olvida que dije eso. No quiero tener nada que ver contigo o tu nobleza.
Lo último que quiero ser es un esclavo glorificado. Ahora, vete. Issei habló, tratando de cerrar la puerta detrás de él. No tuvo éxito cuando Rías empujó su mano por la puerta que se cerraba. No parecía importarle cuando la puerta que se cerraba se clavó en su brazo. Issei, ¿cómo sabes ese nombre? Rías habló, empujando la puerta con todas sus fuerzas. Issei se sorprendió por la cantidad de poder que tenía la niña en su cuerpo. No necesitas saber. Issei gruñó mientras empujaba hacia atrás con su poder. No podía dejarla entrar, y no podía usar su verdadero poder, para no destruir la puerta y todo lo que la rodeaba. Issei, ya no puedo sentir la presencia de Naruto. Drake habló en su mente. La sorpresa fue suficiente para que Issei dejara de resistirse, permitiendo que Rías se abriera paso, empujando la puerta y entrando en él. ¡Oh, mierda! Ambos cayeron al suelo. Había una expresión de enojo en el rostro de Rías cuando Issei yacía sobre ella. Issei aprovechó su ira y la agarró por el dobladillo de su chaqueta, arrastrando su cuerpo boca abajo por la puerta abierta y arrojándola como una bolsa de basura. No, no entrar en mi casa, diablo. No tengo nada que ver contigo. Issei se enfureció, dejando que su poder se volviera salvaje. Rías definitivamente no esperaba que su poder hubiera aumentado tanto, y la sorpresa en su rostro lo dejó muy claro. Si intentas volver a hacer algo así, tus seguidores tendrán que volver a coser tus piezas. Con su advertencia dada, Issei cerró su puerta. Sintió que ella se teletransportaba después de unos segundos, y luego finalmente corrió hacia la habitación familiar donde había dejado a Naruto, solo para encontrarlo desaparecido, después de haber dejado una nota en la mesa. Vuelvo en una hora. Metatron llamó. Termine su embalaje. Issei se desplomó en un sofá y soltó una breve carcajada. Tenía que haber un poder superior en el trabajo aquí, de lo contrario, los dos se habían encontrado, uno no estaría saliendo de su casa de una pieza, lo que quedara de su casa, eso es. Conociendo el mundo del que era parte ahora, ni siquiera se sorprendería.